Enrique Vidal es director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Por supuesto, Enrique, ustedes trabajan todo el tiempo con esta realidad, con el tráfico de migrantes por la zona, por la violación a los derechos humanos de los migrantes por parte de los criminales y también por parte de autoridades de todos los niveles en nuestro país. Es la realidad que enfrentan los migrantes que atraviesan por México para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que saben sobre este caso y la información que nos puedas compartir? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un placer atender esta llamada. ¿Puedes llamar a Luisa, por favor? Me está llamando. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que están deteniendo a personas lesionadas y no lesionadas en el Centro de Detención Migratoria Siglo XXI. Es decir, las personas, además de ser víctimas de este atentado cometido por el ejército mexicano, el día de hoy están en un centro de detención, ¿no? Están privadas de su libertad en lugar de estar siendo tratadas como víctimas. Personal humanitario también hemos sabido en la zona, en el Hospital IMSS Bienestar del municipio de Huixtla. Le ha sido prohibida la entrada para proveer acompañamiento psicológico y algún tipo de ayuda humanitaria. Y también pues estamos sabiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya abrió desde el día de ayer una queja de oficio para dar trámite a una investigación por parte de la Comisión Nacional, de la cual pues evidentemente no podemos tener informaciones concretas. Sí. Pero será muy importante el monitoreo que podamos dar tanto medios de comunicación y organizaciones civiles a la investigación que puede iniciar la Comisión Nacional en paralelo a la investigación que estaría haciendo la Fiscalía General de la República. Sí, la Fiscalía General de la República que ha traído esta investigación. Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, déjame hacer una breve pausa y regresamos para platicar cómo encaja este incidente en el contexto de medidas cada vez más restrictivas, más punitivas para los migrantes en México y ahondar un poco en esta idea de que sería, como le llamas, un atentado por parte de elementos del ejército y no un enfrentamiento como se había planteado inicialmente. Volvemos después de la pausa. Regresamos en tiempo real en esta conversación con Enrique Vidal, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías allá en Chiapas, sobre pues esta historia de los dos militares que dispararon en contra de una caravana en la que viajaban migrantes que eran transportados por traficantes de personas, por coyotes, que supuestamente no solamente no atendieron la instrucción de detenerse en un retén militar, sino que habrían disparado en contra de los elementos del ejército, Enrique. Y sobre esta versión, justamente quiero preguntarte, porque decías al inicio de nuestra conversación que se trataba de un atentado, de un ataque contra los migrantes por parte de elementos del ejército. Las versiones que hemos obtenido hasta el momento, no solamente la oficial en el comunicado de prensa de Sedena, las versiones de quienes recibieron la información instantes después de que sucedió esto, es de que efectivamente los traficantes habrían disparado contra los elementos del ejército y en esta circunstancia en la noche y en una zona pues, en donde hemos visto todos estos actos de violencia y la presencia del crimen organizado, los soldados también hicieron uso de la fuerza letal, tal vez de forma injustificada, sabiendo que se trataba ahora, lo sabemos, de personas desarmadas. Pero ¿qué es lo que saben ustedes y por qué en ese sentido llamarle un atentado? Sí, en ese sentido es evidente que hay un uso excesivo de la fuerza, toda vez que pudieron haber sido dos elementos del ejército, pero ejecutaron a 6 personas, mataron a 6 personas. Entonces, no se trata solamente de haber repelido dos detonaciones previas por parte de la banda criminal que esté a cargo del tráfico de personas en esa región, sino hablamos de un uso excesivo de la fuerza, de un mal entrenamiento de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo este tipo de operativos de control migratorio, porque
estos operativos están construidos desde una lógica de persecución y no de protección de las personas. Este tipo de elementos deben de tener conocimientos previos para presuponer que en un camión de redilas tapado iban personas en el interior y fueron pues un número considerable de detonaciones que activaron, que provocaron la muerte de 6 personas y lesionaron a otras 10 u 11 personas, o incluso más. Sí, porque además es común que esto suceda en esa ruta, nos explicaban también, todo el tiempo están pasando camiones llenos de migrantes todo el día. Sí, y por otro lado, no hay lesionados entre las personas que iban a cargo de este vehículo. Entonces, nuevamente, hay un uso de la fuerza en donde no está focalizado hacia hacia el actor que estaría provocando el hecho, sino hacia las víctimas, que entonces están en un fuego cruzado entre bandas criminales y elementos del ejército. Sí. Ahora bien, el ejército conoce perfectamente. Sí, déjame tenerte ahí, Enrique, porque me parece que tocas un punto clave de esta conversación que queríamos tener con ustedes. Y este punto clave es el ejército, las Fuerzas Armadas, en tareas de control migratorio. No están capacitados, no tienen por qué estarse encargando de tareas de control migratorio. Si la política de control migratorio, como se dice desde la presidencia, es una política humanitaria en donde se respetan los derechos de los migrantes y no se busca violar sus derechos humanos. Uno pensaría que las Fuerzas Armadas pues, estarían desplegadas para otras tareas de combate al crimen, pero no de control migratorio porque pues no son un bisturí, son un mazo de la estrategia de seguridad. Sí, y también es importante identificar que en el contexto local este vehículo estaba pasando por un control migratorio. Entonces, no se trataba solamente de un retén militar, sino de operaciones de control migratorio en donde las personas son obligadas a que no puedan tomar algún medio de transporte ordinario y que les orilla entonces a ser víctimas de redes de tráfico de personas que están en colusión directa con el Instituto Nacional de Migración, incluso con otras fuerzas de seguridad, esto desde hace muchos años. En el último sexenio no se logró corregir esta corrupción y esta impunidad que genera entonces toda la economía criminal que nos coloca en este tipo de Sí, los más beneficiados son concretos. Las bandas criminales que son los que controlan las rutas de los migrantes desde el sur hacia Estados Unidos. Sí, sin embargo, buena parte de la corrupción se queda en agentes del Estado, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el hecho de que actualmente el comisionado del Instituto Nacional de Migración pues sigue bajo proceso. Hemos cambiado de administración, hay una nueva secretaria de Gobernación, hay una nueva presidenta y no hay nada en ese sentido. Hoy pedimos una entrevista con él, no es la primera vez que lo hacemos, no habla, no rinde cuentas, sigue en su puesto y la situación migratoria se sigue deteriorando en nuestro país. Vaya problema que pues parece de hecho es de las pocas autoridades en donde no se ha clarificado si está ratificado en el cargo o no se tiene un nuevo nombramiento. Mientras tanto, todas las personas responsables de los crímenes cometidos por el Instituto Nacional de Migración en el sexenio anterior siguen completamente impunes y no sabemos si van a seguir o no en su cargo. Empezando por él. Ahora, Enrique Vidal, la cuestión se complica. Sí, tengo que dejar nuestra conversación aquí. ¿Te parece si te volvemos a molestar mañana? Creo que hay mucho más que platicar y no quisiera simplemente limitarlo a estos minutos. Mañana te buscamos, seguimos con esta conversación, teniendo más elementos, más información en torno a lo sucedido y esperamos avances en la investigación. Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías allá en Chiapas. De nuevo, gracias por tomarnos la llamada y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas.